¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Muy buenos días. Le damos gracias al Señor porque podemos llegar a ustedes por este medio, por medio de Facebook. Qué bendición, hermano. Quiero decirle que estamos muy agradecidos con Dios porque estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Oh, esta epístola es maravillosa. Esta epístola, hermano, es súper. Nos deja impresionados. Cubre multitud de asuntos. Nos instruye perfectamente para entender lo que es nuestra salvación completa. Hoy vamos a estar meditando en Romanos 8, versículos del 1 al 6. Los vamos a leer despacito, los vamos a leer con entendimiento, los vamos a leer concentrados, porque si leemos descuidadamente, entonces no aprovechamos. Y la palabra de Dios es inagotable. La palabra de Dios es una fuente que todos los días puede bendecirnos. Si aún quisiéramos hablar de los versículos del 1 al 6 de Romanos 8 unas 100 veces, las 100 veces nos bendeciría el Señor y las 100 veces nos daría algo fresco, porque la revelación de la palabra de Dios va saliendo a luz conforme nosotros estamos leyendo. ¿Quieres tú que Dios te hable? Lee la palabra. Hace poquito estaba hablando yo con unos hermanos acerca de hablar con Dios. Los hermanos creen que hablar con Dios es lo mismo que orar, pero cuando uno estudia la Biblia más particularmente, se da cuenta que hay diferencia entre hablar con Dios íntimamente y clamar, orar. Porque regularmente cuando uno clama, cuando uno invoca, uno ruega a Dios para que Él haga las cosas. Lo ruega y también le pide, le invoca. Sin embargo, cuando uno platica con Dios, es un diálogo. Y muy poquitos hermanos saben dialogar con Dios debido a que el dialogar con Dios está bajo el contexto de ser tratados, ser disciplinados, ser transformados, ser acabados, dicho en otras palabras, ser circuncidados. Y tú puede ser que me preguntes, bueno, hermano Carrillo, ¿de dónde sacó usted ese concepto? Lo saqué de Génesis 18, donde Dios vino a visitar a Abraham como un íntimo amigo y por muchas horas se puso a platicar con él. ¿Se recuerda usted cuando Dios vino que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Dios vino a visitar a su amigo Abraham y después de haber platicado con él por muchas horas, le dijo que se iba a ir y Abraham le dijo que lo iba a ir a encaminar. Y cuando ya iba Abraham encaminando a Dios, que se le apareció como, no, como un hombre, que es tipo de la venida de Cristo a nosotros como un íntimo amigo, Dios le declaró la razón por la cual él había venido a visitarlo. Así que no es lo mismo la intercesión que la oración. Vuelvo a repetirte, en la oración a veces hay que rogar a Dios, suplicarle, mientras que en la intercesión, porque Abraham intercedió por Lot, en la intercesión se vuelve una plática de desafío de parte de nosotros a Dios. Así que quiero decirte pues que en la palabra de Dios hay cosas bien preciosas para aprender.
Y hoy vamos a aprender algo muy bonito. Si prestas atención a lo que vamos a compartir hoy, de seguro que Dios te va a bendecir. Así que vamos a comenzar leyendo Romanos 8 del 1 al 6. Pero leámoslo con reverencia, con amor, con entendimiento, con anhelo de que Dios nos hable. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gracias al Señor por su palabra. Les decía que Dios nos quiere hablar todos los días. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me habla a mí todos los días. El apóstol San Pablo aquí en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A mí me llama la atención que dice ninguna condenación, ninguna condenación. Ahora yo quiero que veas que esa palabra ninguna condenación te muestra algo que Dios quiere que tú veas, y es de que en el libro de Romanos hay dos clases de condenación. Por eso dice ninguna. Nos debe de sorprender que no dice, ahora pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo no dice así porque él quiere que entendamos que ninguna se refiere a que hay por lo menos dos. Hay dos condenaciones que nosotros debemos de alcanzarlas a ver. Todos nosotros como cristianos en todas partes del mundo hemos experimentado la condenación. Esa palabra es monstruosa. En realidad, condenación suena muy monstruoso y ataca a los creyentes de todas partes del mundo. Entonces hoy vamos a disfrutar el mensaje porque vamos a entender cómo funciona la condenación. Probablemente esta palabra es una de las más comentadas entre los cristianos de todo el mundo y es referente a una condición negativa que rodea a muchos creyentes. Y de una o de otra manera, los creyentes hemos batallado con esa palabra, condenación. Ahora, se puede llegar a ser un problema. Fíjense lo que digo, pues. La condenación puede llegar a ser un problema muy serio para nosotros como creyentes si no nos ayudan
a entender la palabra de Dios. De hecho, la condenación es un problema muy serio para muchos. Hay hermanos que están tratando de vivir vidas agradables a Dios y hay otros que son tibios. O sea que hay hermanos que son tibios, que tienen un pie dentro de la iglesia y otro en el mundo. Pero yo creo que si nosotros aprendemos a ministrar una palabra íntegra y pura, va a ser muy difícil para nosotros ayudar a otros. Si no predicamos una palabra íntegra, una palabra pura, para nosotros va a ser bastante difícil ayudar a nuestros oyentes o a nuestros hermanos que están tratando. Y mucho más difícil para nosotros va a ser ayudar a los hermanos que no están tratando, ¿verdad? Así que oremos para que Dios nos ayude para ser los que ayudamos a los que están tibios y ayudemos también a los que están tratando en una manera genuina agradar al Señor. Quiero que ustedes se den cuenta y voy a hacer énfasis en eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos de notar que desde el principio de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 2 y versículo 29, nosotros encontramos lo que es la condenación. Dijimos que estamos estudiando Romanos por secciones. Hablamos de la primera sección, capítulo 1, versículo 1 al 17. Luego hablamos de la segunda sección, que es la condenación, capítulo 1 y versículo 18, hasta el capítulo 2 y versículo 29. Luego se recuerdan ustedes que hablamos de la justificación, que es la tercera sección, y que esa es de el capítulo 3 hasta el capítulo 5 y versículo 12. Se recuerdan que hablamos que en el 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y ahí cambia de rumbo el apóstol porque se mete a la sección número 4, que es cubierta desde Romanos 5:12 hasta Romanos capítulo 8 y versículo 39. Vemos que la sección número 4 y la 5 cubre desde el 5:12 hasta el 8:39, y esa cuarta y quinta sección son la sección de la santificación y de la glorificación. Empezamos hablando de la santificación desde el 5:12 porque nos dimos cuenta que después de estar hablando de cosas exteriores en el hombre, Pablo se pasa a hablar de las cosas interiores del hombre. Después de hablar de los pecados, que son las cosas exteriores, él se pasa al pecado en singular, que tiene que ver con el ser interior del hombre. Entonces hoy yo quiero que usted se dé cuenta de algo, porque si no, no vamos a poder entender cómo está escrito Romanos. En Romanos, cuando nosotros llegamos a el capítulo 7 y versículo 24, ahí nosotros nos damos cuenta de algo. Ahí nos damos cuenta de que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y desde el versículo 25 empieza a decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro,
Y repite lo que nos explicó en todo el capítulo 7. Dice, así que con la mente sirvo a la ley de Dios. Ya eso lo entendemos perfectamente, que nosotros como hombres naturales, como hombres viejos, como hombres carnales, nosotros con nuestra mente queremos servir a Dios. Pero vemos que hay una ley del pecado en nuestra carne que nos impide servir a Dios correctamente. Gracias a Dios que esas tres leyes que están en el capítulo 7 nosotros ya las entendimos. La ley de la mente, la ley de Dios primeramente, que es los mandamientos. La ley de la mente, que es que nosotros sí queremos servir a Dios, amamos servir a Dios con la mente, pero ya vimos que la carne es muy débil y la carne, al hablar de ella como débil, se está hablando de que es muy fuerte. Es paradójico esto porque lo débil es bien fuerte. La ley es débil por causa de la carne. O sea que la carne es más fuerte que nuestra mente y aún más fuerte que la ley de Dios que hace las demandas. Pero noten algo, que de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, cuando Dios nos habla de la justificación, ustedes saben que hemos estado hablando de la justificación, la cual comienza en el 3:21. Esa justificación que Dios nos da debemos entenderla porque es la que nos revela Dios. Su justicia la revela por fe, que se vuelve nuestra justificación. Al creer nosotros en lo que Cristo hizo para redimirnos, para reconciliarnos, para justificarnos, todos nosotros debemos de saber que eso lo hizo Dios para que nosotros por fe lo creyéramos y Él nos quita la condenación. O sea que los primeros capítulos de Romanos, donde se habla de la justificación, capítulo 4 y 5, es para que nosotros ya no tengamos ningún problema exterior. O sea que nosotros, nuestros problemas exteriores fueron arreglados por medio de la muerte de Cristo. El derramamiento de la sangre de Cristo arregló todas nuestras enemistades con Dios, todos nuestros problemas judiciales con Dios. Así que en los primeros capítulos de Romanos nosotros tenemos nuestra justificación. Aún en el capítulo 5 dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 6 el apóstol nos enseña a identificarnos con Cristo para que todo lo que Dios logró judicialmente sea experimentado orgánicamente por nosotros. Pero el capítulo 7 es un capítulo muy especial, porque el capítulo 7 nos muestra a una persona que opera en la carne, a una persona que opera en la carne. O sea que por eso nos dice el capítulo 8 y versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aprendamos a discernir, porque de hecho yo quiero decirles que la manera que muchos aplican la justificación, muchas veces la aplican mal. Porque nosotros necesitamos ser justificados de nuestros pecados, pero también necesitamos ser justificados de nuestro pecado. Por eso dice ninguna condenación. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7
nos muestra que hay una condenación que no viene de Dios. Hay una condenación que viene de nosotros. Usted dirá, bueno, ¿cómo está este asunto, hermano Carrillo? Quiero decirle que en el libro de Romanos hay dos clases de condenación. Por eso necesitamos que Dios abra nuestros ojos, porque la condenación que resultó debido al extravío del hombre, esa fue una condenación que Dios le puso al hombre, por tanto, el hombre necesita justificación de Dios respecto a ese pecado. Estamos hablando del pecado de Adán. O sea que Adán nos heredó a nosotros una condición desastrosa y eso nos trajo a condenación. O sea que todos los hombres están bajo la condenación de Dios, que es estar bajo el juicio de Dios. Pero Dios nos perdona a todos. Él soluciona el problema enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea que Dios mandó a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado. No lo mandó como carne de pecado, porque entonces Dios tendría un problema. Si Dios hubiese mandado al Señor Jesucristo en la misma manera que somos nosotros, entonces Dios tuviera un problema porque Cristo necesitaría salvación. Pero Él solo viene en semejanza de carne de pecado. Por eso fue que Moisés levantó una serpiente en el desierto, una serpiente de bronce, para enseñarnos que el Señor Jesucristo, porque en el Evangelio dice que como Moisés levantó la serpiente en un asta en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre también fuese levantado. O sea que allá en el Antiguo Testamento la serpiente de bronce no era una serpiente genuina, era una semejanza de serpiente, era una serpiente de bronce, mostrando Dios con eso que la naturaleza de pecado no venía en la persona de Cristo. Pero Él colgó en un madero como un hombre igual que nosotros. Y el que nunca, como el que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado. Ok, entonces nosotros vamos a entender que la salvación que Cristo nos ofrece a través de Romanos comienza con la justificación. Bueno, comienza con la redención, pero estamos hablando con propiedad para que usted capte el mensaje. Algunos son detalles que solo hay que saberlos explicar, pero tenemos que entender entonces que la condenación que vino de parte de Dios por la desobediencia del hombre es totalmente resuelta por medio de la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre. Así que nosotros no tenemos ningún problema en lo que respecta a nuestra condenación exterior. Pero luego, después de explicar todo eso, Pablo nos pone el capítulo 7 para mostrarnos la condenación que es subjetiva o interna. Quiero que veas bien la diferencia. La condenación externa viene de parte de Dios, mientras que la condenación interna viene de parte de nosotros. Por eso Dios te pone el capítulo 7. Pablo, al juzgarse él, al condenarse él, dice: miserable de mí. Eso es condenación. O sea que Pablo, al juzgarse según su carne, fíjate pues, Pablo, al juzgarse según su carne, él llega a la conclusión total de que él está condenado. Pero ya no está hablando de la condenación que puso Dios, porque esa ya nos explicó que esa se resuelve con la muerte de Cristo. Ahora en el capítulo 8, él quiere mostrarnos que ninguna condenación,
ni la de Dios, ni la del hombre. Porque, hermano amado, yo quiero decirle que este asunto de la condenación es es un arma de dos filos. Y la peor condenación, hermano, es la que uno mismo se autodefine. Porque cuando usted lee la forma de la vida de los cristianos ya en experiencia, hermano, yo quiero decirle que es un monstruo la condenación que nosotros mismos nos imponemos. Dios quiere que lleguemos al punto de entender que somos miserables, porque Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no nos vayamos a los extremos, porque el hecho que nosotros entendamos que somos miserables delante de Dios no es para que nos dejemos absorber de ese monstruo, porque la historia nos muestra que hay hermanos que no se perdonan nada a sí mismos. O sea que hay hermanos que hasta se han enfermado de la mente. Hay historias, hay libros escritos donde hay hermanos que ellos se sienten totalmente fracasados. ¿Por qué? Porque ellos, fíjate pues, fíjate, tienes que entender esto, hermano, porque esto es bien delicado. Entiéndelo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Porque ya descubrimos, hermano, que la condenación que nosotros nos autoimponemos es una condenación que viene porque nosotros andamos en la carne. Te lo vuelvo a repetir. La ley de Dios te hace demandas. Tu mente inmediatamente dice que las va a cumplir, pero tu carne te dice que no se puede. Eso se llama condenación de parte de tu carne. Es nuestra esclavitud porque la ley nos pone esa esclavitud. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque te vuelvo a repetir. Cuando uno habla de esto, uno siempre está pensando, hermano, en cómo agradar a Dios, porque el problema de nosotros al andar en la carne es que nosotros siempre pensamos que tenemos que ser correctos, siempre pensamos que tenemos que ser buenos, siempre pensamos que tenemos que ser buen esposo, buena esposa, que tenemos que ser buen padre, buena madre. Hermano, eh, estamos llenos de yo quisiera, hermano, yo voy a hacer. Entonces, eso se vuelve condenación, porque ninguno de nosotros puede hacerlo. Mira cómo es que Pablo escribe, porque si no definimos estas cosas con claridad, entonces de nada nos va a servir estar romanosenciando si no nos vamos a constituir de romanos. Fíjese que cuando uno trata de cumplir la ley, porque esto que te acabo de mencionar ahorita es tratar de cumplir la ley. Tratar de cumplir la ley es que tú vives con una mente carnal. O sea que con tu mente carnal tú dices, yo lo voy a hacer. Y eso es tratar de cumplir la ley. Y quiero decirte que cualquier persona, entre más trate de guardar la ley, entre más quiera ser buena, entre más quiera portarse bien, más condenación trae. Si usted es una persona descuidada y no se preocupa de agradar a Dios, usted no va a tener ninguna condenación de su ser interior. El que no está preocupado por agradar a Dios, hermano, no va a tener ninguna preocupación ni se va a condenar. Ahora, quiero que vea que esta es una clase de condenación y se llama condenación interior. Pero Pablo quiere que usted y yo entendamos que ninguna condenación, ni la impuesta por Dios, ni la impuesta por nosotros nos controle. Note bien lo que estoy diciendo. No te debe controlar la condenación de Dios porque ya te perdonó.
y no te debe controlar. Escucha bien, no te debe controlar la condenación interior, porque la condenación tuya viene de tu carne, no viene de tu espíritu. Ahorita vamos a aprender, hermano, cómo es de lindo lo que Dios nos revela. Gloria a Dios. Te vuelvo a repetir, el que siempre está pensando yo tengo que ser correcto, yo tengo que ser bueno, entre más, como dicen en inglés, mire, dice, the more you got to be, the more you get condemned. No es Dios condenándote. Eres tú mismo creando un problema para ti. Por eso es que Dios quiere que entiendas lo que es ser libres. Ayer hablábamos de ser libres en Cristo, pero muchos hermanos solo lo tienen del diente al labio. Hablan de libertad y están cautivos. Así lo dice Pablo. Dice que hay quienes hablan de libertad y están cautivos. Nosotros no queremos eso. Mi carga es que tú entiendas que el andar en la carne es tratar de agradar a Dios por medio de nuestros propios esfuerzos, por medio de guardar la ley. Y hay una forma equivocada, y quiero que lo sepas, de aplicar Romanos 8:1. Teólogos, maestros, aplican mal porque ellos aplican esto de, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, se lo aplican a la primera condenación, a la que Dios nos impuso. Aquí no está hablando de la primera condenación, está hablando de lo que Pablo dice que él es, la condenación de Pablo. Él dice, yo me condeno como miserable. Pero gracias a Dios que no se termina el asunto en el capítulo 7, porque entonces sí, como les dije ayer, nos quedaríamos como miserables. Pero mire cómo empieza el capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero que tú te des cuenta, hermano y hermana, que cuando tú te condenas a ti misma, cuando yo me condeno a mí mismo, es cuando yo en mi mente digo que yo quiero servir a Dios. Eso me condena. ¿Sabes por qué me condena? Porque mi carne le dice a mi mente, aunque tú quieras ansiosamente cumplir, yo nunca te voy a dejar que cumplas. Nunca. Entonces eso significa que la ley está dialogando con la persona equivocada. Está dialogando con el pecado que mora en mí. O sea, piensa bien lo que estoy hablando, hermano, porque esto no es un desgaste de palabras sin control. Esto es una palabra sabia que es la revelación divina de Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al capítulo 7. Te lo pongo claro. Los que no andan conforme al capítulo 7. Conforme al capítulo 7, las demandas de Dios son cumplirlas. Por eso dice que tenemos que andar conforme al Espíritu. Ahora, mira lo que vamos a entender hoy, porque esto es preciosísimo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo quiero que notes que la vida que Dios ha puesto dentro de ti es la única vida que tiene capacidad para librarnos de la ley del pecado, porque la ley del pecado nos trae condenación. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, los mandamientos de Moisés, por cuanto era débil por la carne. O sea que la carne es bien fuerte y por eso dice que nosotros ya no tenemos ninguna condenación porque nosotros ya no nos acusamos ni nos condenamos por medio de nuestra carne, porque la carne lo único que hace es condenarnos. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo.
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que Dios solucionó el problema de la carne, enviando a nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz. Así que Dios tuvo cuidado del problema. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí viene ahorita la clave, pues. Ahora viene la clave. Porque los que son de la carne piensan. ¿Ok, mi amado hermano? Todo el servicio nuestro hacia Dios radica en nuestro pensamiento. Esto ya lo hemos aprendido en otras epístolas. Ya aprendimos que el campo de batalla para nosotros los cristianos es la mente. Entonces yo quiero que captes porque aquí solo es un asunto bien sencillo, no es complicado. Aparentemente es complicado porque nosotros no le pedimos a Dios que nos revele lo que nos está diciendo, pero una vez le pedimos a Dios que nos revele lo que nos está diciendo, este asunto se pone sencillo. Todo lo nuestro respecto a la condenación es un asunto de la mente. Todo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne tienen su pensamiento en la carne, pero los que son del Espíritu tienen su pensamiento en el Espíritu. Entonces mira cómo funciona este asunto, porque yo te doy soluciones, hermano. Nosotros no tenemos por qué vivir derrotados. Nosotros no tenemos ninguna razón por qué estar padeciendo, hermano. Nosotros todo lo tenemos aquí en nuestra mente. Si yo dirijo mi mente hacia la carne, aquí dice, pero el ocuparse de la carne es muerte. Y está hablando de ocuparse de mente, mente ocupada, mente desocupada. Está hablando de la mente, hermano. El versículo 6 dice, puesta la mente en la carne, así dice otra versión, es muerte. Pero puesta la mente en el espíritu, fíjate pues. Entonces tú solo tienes que dirigir tu mente. No dirijas tu mente a la carne. Si diriges tu mente a la carne, tú vas a decir, yo puedo hacer las cosas. Te la demanda Dios y tú dices, yo puedo. Mira lo que es estar en la carne. Tú quieres amar a tu esposa y tú dices, yo voy a amar a mi esposa. Eso es estar en la carne, hermano. Ay, hermano Carrillo, cuán difícil es usted de entender. Sí, hermano, soy difícil de entender porque la palabra no es fácil de entender. Cuando tú piensas en que tienes que amar a tu esposa, en ese momento estás en la carne. Cuando tú piensas en que tienes que ser buen padre, en ese momento estás en la carne, hermano. Cuando tú piensas en que tienes que ayunar y orar para complacer a Dios, tú estás en la carne, hermano. Estás en la carne. Pero eso es difícil de discernirlo, a menos que Dios te revele su palabra. Mira, te lo voy a volver a leer. Porque los que son de la carne tienen su mente en la carne, pero los que son del Espíritu tienen su mente en el Espíritu, porque puesta la mente en la carne es muerte, pero puesta la mente en el Espíritu produce dos cosas, vida y paz. Ok, tenemos que entender este asunto, hermano, porque quiero decirte, en Romanos 8, del 1 al 6, no se refiere a la condenación que nos puso Dios por Adán, sino que es la condenación que nosotros nos ponemos porque desobedecemos a Dios. O sea que nosotros nos condenamos cuando desobedecemos a Dios. ¿Sí? La cual es justa, es justo.
Pero mira lo que pasa. Por ejemplo, los niños. Un niño sabe cuándo su papá le tiene que pegar porque él sabe que se portó mal. Él sabe cuándo su papá le tiene que pegar y que lo tiene que castigar. Pero Dios nos quiere liberar de eso. Él quiere hacernos totalmente libres, hermano. Pero tú tienes que renunciar a la self-condemnation. Self-condemnation es que te vayas a tu carne. Todo el tiempo que tú quieres ser bueno y que quieres hacer bien las cosas, debes de estar seguro que te estás siguiendo a tu carne. Porque no es eso lo que Dios te enseña en la palabra. La palabra dice que tú pienses en el Espíritu. Piensa en el Espíritu. No pienses en la carne porque la carne ya sabes cómo funciona. Si piensas en la carne, inmediatamente le vas a estar prometiendo a Dios que le vas a cumplir, estarás prometiéndole a tu esposa que le vas a cumplir, estarás prometiéndole a tus hijos que les vas a cumplir. No, hermano, esas son falsas promesas. Eso se llama carne, eres un carnal. Si tú verdaderamente quieres agradar a Dios, tú te vas a tu espíritu. Y quiero que veas, hermano, porque hay cosas que no se solucionan con la sangre. Por ejemplo, la condenación externa se soluciona con la sangre. Y hay hermanos que no saben usar la sangre. Aplican la sangre, hasta dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Hermano, eso no es correcto. Mira, no apliques mal la Biblia porque el aplicar mal la Biblia te hace carnal. Usar las fórmulas incorrectas te hace ser carnal. Para Romanos 8, del 1 al 6, la solución no es la sangre. Dice, en Cristo, la solución para la condenación que nosotros nos imponemos es en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y apréndelo, es nada más que tu pensamiento esté en el Espíritu. ¿Cómo se descubre que tu pensamiento está en el Espíritu, hermano? Que tú no procuras hacer las cosas por tu cuenta, tú no procuras guardar la ley. Porque cada vez que te refugias en la mente que quiere hacer el bien, estás en la carne. Cada vez que te refugias en tu mente y dices, voy a hacerlo, estás en la carne. Pero cada vez que dices, Señor, no puedo, Señor, no puedo, te vas al Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, te dije que se vuelve sencillo al final, pero si no le pones atención, jamás serás un vencedor puro, vencedor aplicando bien la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué nos manda a que nos refugiemos en el Espíritu? Porque solo por medio de la ley del Espíritu de vida, nosotros podemos ser liberados totalmente. Pero ese es un asunto de pensamiento. No es un asunto de obrar, no es un asunto de hacer, es solo que dirijas tu pensamiento. Fíjate pues, fíjate cómo es la diferencia. Porque cuando nosotros usamos la mente, estamos usando el alma. Y cuando usamos la mente para ponerla en la carne, nosotros estamos independientes de Dios. Si tú pones tu mente en tu carne, estás independiente de Dios. Pero si tú pones tu mente en tu espíritu, estás dependiendo de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Aprende las claves para agradar a Dios. La clave para saber que estás en la dirección correcta es que no puedes hacer nada y que lo confieses. Señor, fuera de ti
soy nada, fuera de ti no puedo, fuera de ti, Señor, estoy fracasado, fuera de ti, Señor, estoy perdido, fuera de ti estoy derrotado. Hermano, cuando tú hablas de esa manera, tu pensamiento está sobre la ley de vida que está dentro de ti. La ley del espíritu de vida la estás tocando. Y quiero decirte, mi hermano, quiero decirte que el apóstol nos pone bien claro esto, hermano. El apóstol nos pone que la solución para los primeros 7 capítulos de Romanos, hermano, es que el Señor ya concedió por medio de su justicia la justificación y ya nos quitó la condenación. Pero ahora el Señor también nos quiere quitar la condenación que nosotros mismos producimos. Acuérdate de un versículo que dice, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. ¡Wow! Pablo mismo habla de lo que estoy hablando, dice, ni yo mismo me condeno. Hermano, esto de la condenación es un monstruo, es algo peligroso, que solo por medio de la ley del espíritu de vida nosotros podemos entender que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermano, Dios quiere que tú comprendas esto. Con esto que ya te expliqué, es una buena base para que tú entiendas que debido a que estamos rodeados de cosas negativas, se nos olvida que nosotros podemos trascender. Nada nos preocupa cuando andamos conforme a la ley del espíritu de vida, porque no andamos pensando cómo vamos a hacer para agradar a Dios. Fíjate qué tremendo. Hermano, esto que te estoy compartiendo es tremendo, hermano. Cuando tú pones tu mente en el espíritu, te produce vida y paz y no estás pensando ni estás preocupado cómo vas a agradar a Dios, no. Con solo que centres tu pensamiento en la ley del espíritu de vida, esa ley trabaja automáticamente. Así como la ley de la mente automáticamente responde que va a servir a Dios bien, así también la ley del pecado automáticamente responde y dice, no puedes. Pues, ocúpate del espíritu, pues, porque esa ley automáticamente te dice, eres poderoso en Cristo. Todo lo puedes en Cristo. Aleluya. Es más, esa ley del espíritu de vida te dice claramente, echa tu carga sobre mí. Yo soy el único poderoso. Yo soy el único que trasciendo. Mira, aunque Satanás es más poderoso que nosotros, Satanás no es más poderoso que la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida vence totalmente a Satanás. Te voy a poner un ejemplo práctico de cómo es que nosotros podemos estar libres de la condenación. Es de que tú no tienes que pelear contra el diablo, hermano. Tú no tienes que pelear, es Dios el que pelea contra el diablo. Es Dios. Cuando tú pones tu pensamiento en tu espíritu, puedes estar rodeado de las circunstancias más negativas. Mira, en una guerra física, si estás rodeado de enemigos, estás perdido, hermano. Si no tienes manera de escaparte de tus enemigos en una guerra física, hermano, estás perdido. Pero en esta batalla nosotros podemos estar rodeados totalmente de enemigos y nosotros ser campeones. ¿Sabes por qué? Porque el Cristo de nosotros está en el tercer cielo y está en nuestro espíritu. Y si nosotros nos ocupamos en él, aquí puede estar rodeado de enemigos que cuando abrimos los ojos después de haber concentrado nuestro pensamiento en el espíritu, vas a decir, ¿hoy dónde estoy? Estás en el cielo mismo. Eso se llama trascender. Nosotros trascendemos a cualquier clase de situación en la vida, a cualquier pecado, si tenemos nuestra mente puesta en el espíritu, porque la ley del espíritu de vida nos libra del pecado, de la muerte y de toda situación que esté contra nosotros. Solo lo tienes que pensar.
Solo lo tienes que pensar. Solo piensa en lo que Dios es capaz de hacer y ya ganaste. Cierra tus ojos. Es más, a veces no tienes ni siquiera que orar. A veces solo tienes que alabarlo. A veces solo tienes que decir, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito tu nombre. Hermano, y las cosas suceden. Aleluya. Para agradar a Dios, nosotros debemos entender que poner nuestra mente en el Espíritu, puesta la mente, no te están pidiendo que hagas nada, solo pon tu mente en el Espíritu y te produce vida y paz, porque esa vida espontáneamente actúa, espontáneamente. ¿Tú crees que Dios te va a dejar a merced de tus enemigos? ¿Tú crees que Dios te va a abandonar si Él dice, no te dejaré ni un momento, yo estaré contigo hasta el fin del mundo? Hermano, ¿por qué esa ley es súper y es potente y es la única que puede vencer todo? Porque esa ley está en nuestro espíritu. Y vuelvo a repetirte, así como tu mente no hace ningún esfuerzo para decir yo lo haré, tu carne sin esfuerzo quebranta los mandamientos. Ahora hay una vida que está dentro de ti que con solo poner tu pensamiento en ella actúa espontáneamente y cumple todas las demandas de Dios. No tienes que estar preocupado. Ay, que tengo que hacer esto. Ay, que tengo que hacer. No, alábalo, alábalo. Vienen cosas negativas a tu vida, alábalo. Se pelea tu esposa contigo, alábalo. Se pelea tu esposo contigo, alábalo. Alábalo. Tus hijos no quieren obedecer, alábalo. Sí, tu patrón no se lleva contigo, alábalo al Señor. Aleluya. Esto es nada más de di la palabra. ¿En dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Aleluya. Hermanos, el Espíritu nos libra de una manera súper. Nosotros podemos escapar de las batallas como las aves que escapan. ¿Has visto los animalitos? Trata de agarrar una palomita y ¿qué hace? Tú eres un enemigo cuando la estás corriendo a quererla agarrar. Se va. A ver si la puedes seguir. Trasciende. Eso se llama trascender. Se va. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes tú que todos tus problemas están resueltos? ¿Acaso no dice que te moriste con Cristo? ¿Acaso no dice que resucitaste con Cristo? ¿Acaso no dice que estás sentado en el trono con Cristo? Ah, entonces, ¿qué te pasa, mi bro? ¿Qué te pasa, mi sister? ¿Qué te pasa? Tenemos un sumo sacerdote intercediendo. Solo alabémoslo. Él está intercediendo. Solo alabémoslo. Piensa, piensa. ¿Te das cuenta, pues, que es nada más de dirigir nuestra mente? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La lección de hoy, hermano, es nada más de dirigir tu pensamiento. Imagínate lo que te revela Romanos 8. Romanos 8, versículos del 1 al 6. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ni condenación impuesta por Dios, ni puedes, ni debes aceptar la condenación que te impones tú mismo actuando por tu carne. Pon tu pensamiento en el Espíritu, donde Cristo vive dentro de ti, y con solo que lo contemples, hermano. Oh, solo contémplalo. Solo dile, eres bello, you are beautiful. Míralo, míralo en el Espíritu, hermano. Míralo en el Espíritu que está dentro de ti y dile, hi, beautiful. Hi, my love. Hi, my dear. I love you. Y no importe, aunque 1000 ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten pruebas, yo estaré confiado en mi Salvador. Si ya la sabemos, pero no sabemos usarla. Termino con esto.
En el capítulo 7 la mente era independiente, se iba a la carne, porque ese no es el mandato. En el capítulo 7 la mente es independiente, se va a la carne, pero en el capítulo 8 la mente ya depende porque se va al espíritu. Esa es la diferencia entre una mente independiente que se ocupa en la carne y una mente dependiente que se ocupa del espíritu. Dicho en otras palabras, la mente de nosotros puede compararse como una esposa. Si se aboca al marido viejo, la pura carne, pero se aboca al marido nuevo, aleluya, puro espíritu. Recuérdate, la mente quiere guardar la ley, la mente quiere guardar la ley cuando está puesta en la carne, pero la mente quiere disfrutar el espíritu porque cuando está en el espíritu cambia de dirección. Cuando tú estás en el espíritu, a ti no te importa guardar la ley, hermano, ni portarte bien. Eso, si eso ni se puede. No me digas que tú te puedes portar bien si tú y yo somos, dice que nuestro corazón es engañoso, ¿quién lo entenderá? Y perverso, hermano. ¿Cómo? Nuestro hombre natural, hermano, no puede. Y por eso llegamos al versículo 6, porque puesta la mente en la carne es muerte, puesta la mente en la carne es muerte, pero puesta la carne en el espíritu es vida y paz. Fíjate pues, Dios lo que quiere es que tu mente no se vaya para afuera, Él quiere que se vaya para adentro. En la carne nuestra mente se va para afuera, yo puedo cumplir la palabra. En nuestro espíritu la mente se va para adentro, todo lo puedo solo en Cristo. La mente puesta en el espíritu de vida se vuelve una mente llena de vida, una mente llena de gozo, una mente que descansa. Tú guardarás en completa paz, hermano. ¿No quieres una paz completa? El ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando tú te concentras en tu espíritu, todo se vuelve fácil, todo se vuelve espontáneo, se cumple todo solito, inconscientemente. Oíme bien vos, inconscientemente cumples todo. Cuando tú estás en el espíritu no te esfuerzas nada. Todos los requisitos que Dios te pone se cumplen automáticamente. Qué contraste, ¿verdad?, entre el capítulo 7 y el capítulo 8. En el 7 hay que trabajar, hay que estar buscando cómo agradar. En el 8 solo es disfrute, disfrute, disfrute. Puesta la mente en el espíritu, vida. La vida es para disfrutarla. Aleluya. Y la paz es para descansar. Así que lo que Dios te quiere dar, y con eso termino en esta mañana, lo que Dios te quiere dar es disfrute y tranquilidad. No la deseches. ¿Por qué vamos a desechar el gozo y la paz? ¿Por qué vamos a desechar la vida y la paz? ¿Por qué vamos a desechar el disfrute de Dios y la paz que solo Él sabe dar? Yo espero que en esta mañana, este mensaje número 2, que tiene que ver con la libertad, porque esto es hablar de la libertad. De la esclavitud nos trae Dios a la libertad. Por eso te dije que la lección de hoy la podemos titular La libertad del espíritu en nuestro espíritu, mensaje número 2. Te repito el concepto porque es muy bueno poner atención. La libertad del espíritu, o sea que el espíritu de Dios, que es el espíritu, que es la ley del espíritu de vida, produce una libertad y esa libertad está en nuestro espíritu. Mientras que la ley de Dios, el libro escrito, produce esclavitud en nuestra carne. Entonces nosotros decidimos a dónde quieres dirigir tu pensamiento. Dirijamos nuestros pensamientos siempre hacia el espíritu. Y entonces vamos a estar invadidos de paz, invadidos de paz, invadidos de paz. Ninguna condenación, ni la de Dios, ni la de nosotros. ¿Por qué? Porque al estar en el Espíritu no hay condenación, hermano. ¿Cómo va a haber condenación si es la vida de Cristo vivida por nosotros? No hay condenación para el que está en Cristo. Recuérdate siempre, hermano,
Romanos 8 del 1 al 6 di, no ninguna condenación, ni la de Dios ni la mía, porque nosotros somos buenos para condenar. Imagínate que nosotros, Pablo mismo nos pone su ejemplo, dice, miserable de mí. Pero por eso dice, gracias a Dios por Jesucristo. En cierto sentido, tienes que llegar al punto de entender que eres miserable en tu carne, pero en otro sentido no le tienes que dar tanta importancia. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Despídete, despídete con un buen saludo ahí, di gracias Señor Jesús. Oh hermano, libre, dice, tú me hiciste, ahora vas a poder cantar chiriboga, ahora vas a poder cantar ese canto, libre, tú me hiciste libre, hermano, somos libres de las cadenas de la condenación de Dios y somos libres de las cadenas de condenación que nosotros mismos nos hemos puesto. ¿Cuánta gente para en los hospitales porque se condenan hasta más de la cuenta? Por eso te dije, es un monstruo. La condenación es un monstruo. Y que muchos cristianos ni siquiera se han podido deshacer de ella porque sus pensamientos los mantienen en otro lugar, en el lugar equivocado. God bless you. God bless you. God bless you. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.